8 de la mañana con 22 minutos. Quiero agradecer a Luis Carlos Sainz que se encuentre aquí con nosotros platicando ahora sí que de todo. Y te toca, ¿no? En un día en donde Duarte se convierte en noticia y esto va para largo, es decir, apenas inicia un proceso de extradición. El abogado de Duarte dice que su cliente ha aceptado venir a México, creo que es lo mejor que le puede pasar en algún sistema. Ahora estamos analizando que esto puede ser oxígeno para el PRI en las próximas elecciones. Todo el mundo hablamos de esto. Más adelante le voy a dar a conocer algunas claves que logramos investigar respecto a Guatemala y Duarte y quién ha estado detrás de la protección de este hombre durante casi 5 semanas en donde llevaba resguardado en este país. Pero el cártel Jalisco Nueva Generación en otros temas parece que está ganando terreno, o al menos parece que es así cuando algunos cabecillas son detenidos en otras entidades en donde pareciera que no tenían presencia. Es el cártel Jalisco Nueva Generación hoy uno de los puntos de expansión en el país. Sí, sin lugar a dudas, está muy fuerte. Esta semana la portada del semanario Z incluso incluye un reportaje: Cártel Jalisco opera con colaboración policial. En Baja California está pesadísimo, donde solo hay presencia de 3 cárteles, al menos los que se están disputando fuertemente las plazas en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, y que son precisamente el cártel Arellano, que era el originario de ahí, luego el cártel de Sinaloa, que llegó a invadir y a quedarse con el poder a partir de 2009-2010, y ahora el cártel Jalisco Nueva Generación, que estaría de pronto en alianza con uno, de pronto en alianza con otro, pero predominando en aquella región del país. Y avanzando en otros estados, obviamente uno de los principales es el estado de Veracruz, donde también tiene mucha presencia, Michoacán, Guerrero, el estado de Jalisco ya no se diga, y pues poco a poco expandiéndose también por el Pacífico para unir la parte de Nayarit con la parte de Baja California, es decir, ahí todavía vienen algunas disputas probablemente con Sinaloa, entre esa entidad y Sonora. Estamos hablando de que desde aquel 1 de mayo ya se va a cumplir 2 años de el último, más reciente narcobloqueo, como se le llama. Pues llegó de gobierno federal un anuncio, un manotazo, y le pusieron a el operativo Jalisco, en donde pues llegaron aquí elementos del ejército, de la marina, vamos, la presencia en el estado. ¿Ha sido desde tu muy particular punto de vista una buena estrategia? ¿Ha servido de algo o simple y sencillamente fue para pues tomar control de lo que ya se hablaba, de que el cártel Jalisco estaba pues envenenando a las instituciones de seguridad en el estado? Creo que no se ha notado mucho, ¿no? Digo, a lo mejor las primeras acciones y más en reacción a aquel pues ataque al helicóptero el 1 de mayo y los narcobloqueos, creo que vino pues una presencia muy amplia de militares, sobre todo en la zona costa sur del estado de Jalisco, en los límites también con Michoacán, pero poco a poco se ha ido bajando, ¿no? Y yo creo que lo notamos porque, por ejemplo, delitos como ese de la extracción de hidrocarburos, del robo en los ductos, pues continúa impunemente, incluso pues como abandonado por quienes antes se encargaban, ¿no? De cuidar el trayecto de ese tubito, de esa manguera que le llamamos del poliducto, y creo que es uno de los delitos que más cometen gente relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación, y luego pues tanto homicidio, tantos levantones, creo que pues no demuestran que se esté ganando la batalla, ¿no? Y que además pues se habla de la detención de algunos pequeños capos de regiones o de lugares remotos, cuando los grandes capos, entre los que se menciona este señor Nemesio Ceguera y a sus familiares los Queenies, pues no son detenidos, ¿no? El último fue detenido en Uruguay, y bueno, pues ya el Elvis, el que llegó lesionado a un hospital aquí por la avenida Lázaro Cárdenas, pues él ya salió de prisión en diciembre, por ahí se andan parando otra vez. El otro Queenie, Abigail, pues él está todavía principalmente detenido por la cuestión de la extradición internacional, si no, probablemente ya estaría libre. Estamos hablando de las operaciones comerciales que también están en el estado. ¿Qué ha fallado ahí para que estas personas, pues, como se dice por ahí, laven dinero? Yo creo que lo más difícil es desactivar ese poder económico, ¿no? Y lo hemos visto con los distintos cárteles,
que finalmente los cabecillas son detenidos, pero su poder económico sigue activo, lo siguen administrando familias enteras, y pues no hay manera de probarles que ese dinero es ilícito. Muchas veces son cantidades que mueven cuando actúan sin inteligencia depositándolo en bancos, pero habrá mucho dinero escondido por ahí en fincas, en sótanos, construidos ex profeso para eso, no lo sabemos todavía, pero la parte de lavado de dinero creo que es lo más difícil, porque a quien no le gusta que se le acerquen y le ofrezcan negocios, claro, ¿no? Y finalmente vemos que mucha gente de la familia de estos narcotraficantes está relacionada con grandes y con pequeños negocios. A veces son fachaditas, pero donde se están moviendo grandes cantidades de dinero. Luis Carlos, adviertes que en nuestro sistema policial existe inteligencia. Pues digamos que incipiente, pero sí. O le juegan mucho al ser el policía, le hacen al policía chino, como dicen por ahí, ¿no? Y acopian información que generalmente no se utiliza, y que de pronto, pues a alguien le gusta, se la lleva, se la roba, y eso lo hemos visto varias veces. Desafortunadamente creo que no aplica porque no se tiene la cantidad de personal adecuado, ni se tienen tampoco las habilidades para tener esa inteligencia. Creo que cuando se hace trabajo de inteligencia, se hace un trabajo relativamente sucio de infiltrar gente y de pronto darles el trancazo, ¿no? Hacer los señalamientos y las capturas por gente de civil y entregarlo a personal uniformado para que digan, la policía aseguró tantos rifles. No hubo detenidos, pero aseguramos tantos rifles, cuando no fueron los mismos policías que presentan la información los que realizaron las acciones, ¿no? Sí hay relativamente pitazos, gente infiltrada, pero creo que inteligencia como tal no la tenemos. Hay una pregunta que hacían unos catedráticos: ¿el narcotráfico en México es un mal necesario por el tema económico? ¿Tú lo consideras así? Pues yo no lo considero que sea necesario, ¿no? Sin embargo, así lo viven distintas entidades que viven prácticamente de la narcoeconomía, ¿no? Como el estado de Sinaloa, el estado de Guerrero y otros que han priorizado ese tipo de actividades para su gente de los más bajos estratos, a tenerlos como peones del narcotráfico, sembrando, cultivando y finalmente realizando las ventas de cosechas para grandes narcotraficantes. O en otros casos, el traer las drogas y los precursores químicos para elaborar las drogas duras que les llaman, las drogas sintéticas, y comercializarlas a los Estados Unidos. Yo no creo que sea necesario que el narcotráfico esté como un soporte de la economía en México. Sin embargo, en algunas regiones lo consideran necesario o lo consideran incluso normal y natural. ¿Es el periodismo un enemigo del narcotráfico en México? Yo creo que no. Tanto como enemigos no. Yo creo que a nosotros nos toca señalar las cuestiones que no son correctas, las que se hacen mal, las que se hacen bien, pero no somos enemigos ni de los narcotraficantes o de los delincuentes. Yo creo que como sociedad repelemos cualquier cuestión que afecte al llamado pacto social, y tampoco somos enemigos de la policía, que nos toca señalar sus errores. ¿Qué más quisiéramos que fueran puros aciertos? De los políticos tampoco somos enemigos, y bueno, pues ni de los propios periodistas, ¿no? Que a veces pareciera que no se quieren algunos. ¿Se hace lo que se puede en esta materia, en el combate al narcotráfico, o solamente se controla el tema de que ya no crezca más? Yo creo que se hace menos de lo que se puede. Menos de lo que se puede, porque mientras avanzas hacia adelante, los pequeños o grandes retrocesos se dan en la corrupción, porque vemos que los policías, algunos, los que finalmente son detectados, están involucrados con algún cártel, con algún pequeño delincuente de colonia. Entonces siempre hay ese tipo de vínculo, y la delincuencia avanza porque tiene la colaboración o la participación de autoridades policiales o bien de autoridades administrativas, como ya se ha visto en municipios o en estados, hablando de los primeros ediles, o hablando incluso de gobernadores, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Pues Carlos, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado en Noticias de 70 esta mañana, hablar de todo, pero sobre todo esto que nos afecta a todos, el tema de la seguridad, el periodismo,
y estas detenciones que tienen que ver justamente con que el mal, el narcotráfico, siga presente y hasta, por qué no decirlo, extendiéndose. Así es, y bueno, pues ya vienen las elecciones, ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que el río suena, pues nosotros ahí vamos, ¿no? Y vamos y votamos por esos personajes, por esos villanos, que finalmente, pues luego los andan persiguiendo cuando les dieron la oportunidad de correr. Pero ¿cómo saber si estos personajes tienen algún vínculo, un pasado? ¿Cómo entenderlo el ciudadano común? Porque uno a lo mejor lo dice aquí, es que este cuate pertenece a la corriente de Perengano, de fulano, pero ahí ¿cómo podemos advertir? ¿Existe una especie de ficha en la que podamos prever? No, pues está difícil, ¿no? Porque cuando se oyen estos cantares, pues se habla de guerra sucia y que es una estrategia del otro partido para desacreditar a uno. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ahí está este señor que ahora está hablando mucho, el señor Yunes, en Veracruz, que desde hace 2 décadas se habla de que es una persona muy corrupta y que estuvo vinculado con la primera fuga del Chapo Guzmán cuando él trabajaba en gobernación. Entonces, cuando en 6 años vengan los señalamientos y vengan las averiguaciones y después se le dé oportunidad de correr y se diga que es perseguido, pues vamos a decir, ¿cómo es posible, no? Si sabíamos desde hace 20 años que ese señor Yunes presuntamente es un delincuente. Tal cual, ¿verdad? De ahora le está tirando al otro porque es de un partido diferente. No, y además que... Pero vamos a ver qué pasa más adelante ahí en Veracruz, donde, por cierto, pues siguen matando periodistas. Sí, ese es un asunto en el que Veracruz, Chihuahua, Baja California ahora se encuentran en focos rojos. El gobierno solo se remite a lamentar, pero ya no investigar qué hay detrás del asesinato de estos compañeros. Y aunque exista solidaridad, no parece encontrarse al menos el tema de la justicia como tal. Muchas gracias. Mucha impunidad. Buen día y sigan disfrutando los que están de vacaciones escuchando esta estación. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos y volvemos. Está usted de Noticias 1070.